En materia de seguridad informática, no podemos decir que creemos o no creemos que haya llegado a Maquena. No sabemos si ha llegado en muchos más casos a Maquena. En la zona se han dado alrededor de 30 casos ya de secuestro informático. Y con el consecuente pedido de un pago para liberar los datos de las computadoras que han sido hackeadas. Cuando una computadora es hackeada, ¿cuál es el fin de esta persona que hace esto a un determinado cliente, por ejemplo, a un cliente tuyo, por ejemplo? En realidad hay dos tipos de hacking. Está el hacking ético, que se hace para medir las condiciones de seguridad de un sistema, de una red informática, y está el hacking negro. El hacking negro se hace con el objetivo de vender algún producto, obligarlos a pagar para la liberación de datos, o sea, sería un secuestro informático. Sobre este tema, recién decíamos, Maquena tiene algunos casos, ¿no? Es decir, que hay gente que ha sido perjudicada y también la zona. Hasta lo que yo sé, sí ha habido un caso concreto aquí en Maquena y debe haber más casos en los que las computadoras de los distintos usuarios han sido objeto o de haber sido tomadas como relé, como punto de puente para poder conectarse con otras máquinas. ¿Qué se le puede decir a la gente? Es decir, ¿qué es lo que busca esta persona? Como decías, el hacking ético o el hacking negro, pero ¿cuáles son las consecuencias que tiene el cliente? La consecuencia que tiene el cliente no las puede medir a corto plazo. Hay muchos casos en los que la gente se termina enterando cuando le viene una decisión de justicia, que le vienen a secuestrar la máquina, porque lo acusan de tener un servidor de pedofilia o porque a través de su máquina se han conectado a otra para robar datos. Las consecuencias pueden ser graves si no tenemos conciencia realmente de lo que es la seguridad en informática. ¿Cómo se llega a esto? ¿Cómo llega el hacking digamos, a introducirse entre una máquina de un cliente? Las máquinas en general, los sistemas operativos, todos, tienen lo que se llaman puertas. Hay muchas puertas de acceso. En general, las puertas de acceso están cerradas, pero hay algunas que por fallas de seguridad del mismo sistema operativo, sea el Windows, sea un Linux, sea un Unix, sea el sistema operativo que fuere, tienen algunas fallas. No son perfectos, son perfectibles. Entonces, la persona que está buscando utilizar esa máquina, sea como un relé o para robar datos, conocen esas fallas, están permanentemente buscando esas fallas. Entonces aprovechan esas fallas para poder meterse en la máquina. Por ejemplo, por ahí lo más común es usar un Windows. ¿Se puede falsear, digamos, un Windows, digamos, que sea original o no? Sí. En general aquí en Maquena yo te diría que casi el 90% de las computadoras que hay aquí en Maquena tienen un Windows, sistemas operativos que no son originales. El problema de los sistemas operativos no originales es cuando se utiliza un programita que se llama crack, que sirve para hacerle creer al sistema operativo que es un original. Ese programita no sabemos cómo funciona. No tenemos los códigos fuentes, no lo podemos leer de forma clara al programa para saber cómo exactamente está trabajando. Entonces no sabemos si ese programa deja puertas abiertas para que alguien desde el exterior se pueda apropiar de la máquina y usarla como un zombie. ¿Cómo se revierte esta situación? Especialmente algún mensaje hacia la gente que, digamos, empresas o instituciones o gente común, digamos, que tiene una computadora. En el caso de la gente común, son muy poquitas cosas que tienen que hacer. Tener un antivirus bueno, no dejar el Ares permanentemente abierto, no hacer descargas de sitios que no se conocen, y bueno, ya juega mucho el papel el papel de la persona, del usuario de la máquina. La responsabilidad que tiene en cuanto a que por ahí el mismo navegador de internet te dice que no es un sitio seguro. Lo que es real es no entrar a ese sitio, no decirle sí, no importa, vamos.
El no importa vamos implica una responsabilidad y un riesgo, tanto para la máquina tuya como para la máquina de otros. ¿Hay perjuicio económico para las personas digamos, que se introduce algún hacking? El hacker lo que hace es cuando se introduce en la máquina se fija qué es lo que tiene la máquina dentro. Y de acuerdo a lo que tiene adentro la máquina, se valora si es económicamente posible pedir un rescate por esos datos o no. Si es posible, seguro que lo van a pedir. Sí, porque hay datos personales, como ha pasado a nivel nacional, que uno ve especialmente algo muy mínimo, ¿no? Que es tener alguna foto comprometida, como ha pasado, que es lo que uno más ve, ¿no es cierto? Es decir, bueno, no sé si habrá alguna otra alternativa para que no guardar eso en la máquina, por ejemplo, ¿no? Las alternativas son simples, son pequeñas condiciones de seguridad que uno tiene que tener muy bien en mente con respecto a la máquina. Poner una contraseña que sea segura, tener un antivirus como la gente, un antivirus bueno. El tema es que, por ejemplo, acá se utiliza mucho el Avast, se utiliza mucho el Node 32, son antivirus que tienen una versión gratuita y una versión paga. En el caso del Node 32 hay muchas máquinas que han pasado por mis manos que tienen el Node 32 que está craqueado. Un antivirus craqueado es un antivirus que no funciona en un 100%. Funciona aproximadamente en un 70%, o sea, hay un 30% de riesgo. Y ese 30% deja puertas abiertas, deja vulnerabilidades que permiten que esa máquina pueda ser apropiada desde afuera. Leonzo, por último, ¿te ha tocado a vos trabajar con máquinas de que han tenido alguna problemática de este tipo? No acá, me ha tocado sí en Suiza. En Suiza sí me tocó trabajar en la máquina de una empresa que se dedica al transporte y que se había bloqueado habían llegado a bloquear el servidor, pidiendo un rescate por ello. Es decir, una máquina, digamos, que esté secuestrada o dato que esté secuestrado, a la empresa perjudica económicamente quizás mucho, ¿no? De hecho sí. No solamente la empresa, sino los usuarios de los servicios de la empresa. Vos imagínate que un sistema en el que vos llevas cuentas corrientes, facturación, sueldos, contabilidad, cuando vos llevas sueldos no implica solamente la empresa, sino los empleados. Cuando vos llevas una cuenta corriente, implica no solamente la empresa, sino los clientes de la empresa y a la seguridad de los datos que vos podés recuperar. De hecho, cuando una máquina está secuestrada, los datos siguen estando en el disco duro. Lo que pasa es que son inaccesibles de una forma sencilla. En el caso de alguien que tiene conocimiento para la recuperación de datos o que tiene una formación específica para la recuperación de datos, esos datos son recuperables. Ahora, ¿cuál sería el mensaje a la gente para que esté atento sobre este tema? Lo primero es tener un buen antivirus. En segundo lugar, tener mucho cuidado en los sitios en los que entra. Y en tercer lugar, tener mucho cuidado sobre la información que vuelca en Internet.